Huawei presenta. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas otra vez a Futuro 360. Me imagino que después del viejito pascuero estarán ustedes haciendo recuentos. ¿Qué fue lo que hicieron pésimo y deberíamos empezar a corregir? ¿Qué fue lo fantástico de este año? Pues lo mismo es lo que está ocurriendo en el mundo de la ciencia y el medio ambiente. Tratamos de observar esas cosas que marcaron el año y que nos permiten entender si la humanidad avanza o retrocede. ¿En qué avanza? ¿En qué retrocede? ¿Dónde están las deudas? Por eso mismo es que hoy queremos comenzar con algunos de los hits. La inteligencia artificial, sabemos, fue muy protagónica durante este año. Diversos avances en el mundo de la medicina que pueden salvar vidas a futuro. Misiones espaciales que explotaron, otras que funcionaron y tantas otras cosas que se nos olvidan porque este año ha estado cargado de novedades en el mundo de la ciencia. ¿Cuáles fueron los avances que hubo y que son relevantes de destacar por el impacto que pueden tener en nuestra vida? ¿Cuáles son las cosas que faltan o cómo podríamos proyectar el 2024? Camila Eguía, nuestra especialista, periodista, se dedicó a contestar estas preguntas en la siguiente nota. Este año estuvo marcado por los avances de la inteligencia artificial. ChatGPT, inteligencia artificial generativa y Gemini cruzaron cada vez la línea de lo posible. Y en particular esta canción que está completamente creada con inteligencia artificial generativa, que causó el enojo de Bad Bunny y así lo demostró en su chat de difusión de WhatsApp. Por eso se le llama generativa. Genera contenido, genera audio, genera video, genera texto, genera diferentes dimensiones de modalidades tecnológicas. Yo le puedo pedir, genera una canción. Y esa canción no solo va a ser texto, va a ser un audio, va a ser una interpretación, puede incluso generar imágenes o un video que vaya con esa música. Y eso significa que estamos teniendo un poder de generación de contenido que nunca antes habíamos visto. Pero retrocedamos un poco en el calendario para ver los avances que hubo en otros espacios de la inteligencia artificial. En noviembre de 2022, OpenAI puso a disposición del público el ChatGPT. Desde ese entonces, por primera vez y de manera gratuita, un modelo grande y amigable de lenguaje estaba disponible para la ciudadanía. Inicialmente, el chat fue evolucionando de algo muy básico, de simplemente reconocimiento de estructura, a frases bastante simples, a lo que conocemos hoy en día, que ha pasado una especie de boom. ChatGPT 4 ahora incluye también otros modelos que se complementan con el modelo de lenguaje, como por ejemplo DALL-E. Y eso significa que tú puedes, además de utilizar el texto para que te traduzca, para que te sintetice información, puedes también pedirle que genere imágenes a través de texto y también audio, que lo hace con la extensión de Whisper. Son grandes avances que significan también grandes desafíos. Este año estuvo marcado por la búsqueda del camino para formar una regulación sobre la inteligencia artificial, donde la Unión Europea fue pionera en establecer límites y posibilidades de desarrollo. Otro de los grandes hitos de este año es el reconocimiento a través del Nobel de Medicina del uso del ARN mensajero en la fabricación de vacunas. El ARN mensajero es una molécula que se conoce desde los años 60 y de hecho se conocía desde ya hace mucho tiempo su función, que es transformar información genética en productos proteicos, o sea, en proteína, que es mayormente lo que nos conforma. Ahora el hito de este 2023 es que esa misma tecnología se está utilizando para el tratamiento del cáncer y yo creo que hay estudios clínicos en Estados Unidos y en Inglaterra donde se está probando para cáncer bastante difíciles que han tenido efectos importantes. Tipos de cáncer como el de páncreas, colorectal y melanoma. Según datos de la OMS, el cáncer colorectal es el tercero más común en el mundo y el de páncreas el tercero con mayor mortalidad. Otra vacuna que se concretó este año fue la del virus sincicial. Hasta la mañana de este viernes, en la zona norte de la capital, la ocupación llegaba al 100%, es decir, ninguna de las 86 camas disponibles estaba libre. Se confirmó un nuevo deceso, esta vez de una niña de 2 años y 7 meses. Estamos enfrentando este brote de virus respiratorio que es uno de los más grandes de los últimos años. En junio de este año fuimos testigos del fallecimiento de un lactante por virus sincicial. La falta de camas habría sido la razón. Solo este año se registraron 13.000 casos de contagios. En septiembre, la FDA aprobó la vacuna Bripso del laboratorio Pfizer para prevenir el contagio en recién nacidos. Esta es la primera y única vacuna indicada para prevenir la enfermedad de niños desde el nacimiento y durante los primeros 6 meses de vida.
y definitivamente es una vacuna que marca un hito en la salud pública y en los esfuerzos de toda una comunidad científica. Una muy buena noticia que contemos con esa vacuna, la aprobación de esa vacuna, es una señal de que la ciencia va avanzando en términos de ir entregando opciones, soluciones para esta enfermedad. Los avances también estuvieron en materia genética. En diciembre de este año avanzaron las pruebas para el desarrollo de CRISPR, una forma de operar el ADN de las personas para curar enfermedades. Cortar segmentos de DNA e intercambiarlos con otros segmentos de DNA, por lo tanto se pueden corregir deficiencias que existan en el organismo. Y uno de los avances más importantes este año es que por primera vez se ha aprobado una terapia basada en CRISPR que en pacientes que tienen un tipo de anemia, ¿no es cierto?, que no producen hemoglobina, se le ha tomado células madres, que son las que están en la médula y que generan los glóbulos rojos, y esas células se han tratado con esta tecnología CRISPR, reemplazándole los genes y luego reinyectando las células nuevamente en el organismo. Antes, con la tecnología que ahora se está aplicando para el reemplazo de genes en muchas enfermedades, pero esta es la primera que clínicamente está funcionando. Y de lo microscópico pasamos a lo macro, porque el espacio también fue protagonista. Este año hubo 5 misiones espaciales que contemplaban llegar a la Luna y una a Júpiter. Esta última es la primera en buscar aterrizar más allá de Marte. Misión Chandrayaan-3, que es la primera misión exitosa de India en la que pudieron poner una rover en una zona de la Luna que hoy en día no ha sido tan explorada, lo cual obviamente es un orgullo para ese país y también los posiciona como uno de los pocos países que han logrado esa hazaña. 2023 fue un año bastante bueno en lo que significa exploración del sistema solar. Se lanzó la sonda JUICE para conocer de mejor manera las lunas de Júpiter. Lucy, que va camino a los troyanos de Júpiter, pudo tomar imágenes cercanas de un asteroide. Y Psyche fue lanzado, que va al asteroide más pesado, más metálico del sistema solar. Y como ciencia ficción, tras 7 años de misión en septiembre de este año, la NASA trajo de vuelta muestras de un asteroide que pueden dar señales del origen de la vida humana, ya que estas formaciones de minerales son prácticamente una cápsula del tiempo. Un hallazgo inédito al abrir la sonda OSIRIS-REx de la NASA. El primer análisis muestra extractos que contienen abundante agua en forma de minerales arcillosos hidratados y contienen carbono. Esto podría significar que hay vida en otros lugares, en muchos otros lugares del universo. Estos son los avances del mundo, pero en Chile también fuimos protagonistas de un hito. Tras 12 años de trabajo, en junio de este año la Fuerza Aérea lanzó la nave Falcon 9 que transportaba el satélite chileno Fasat Delta. Nos va a permitir a Chile iniciar una nueva etapa en nuestra capacidad aeroespacial. Sobre todo que nos va a permitir una democratización de la información aeroespacial. Así cerró el 2023 con exploraciones, nuevas formas de curar e inventos que nos ponen nuevos límites y desafíos para el 2024. Y en el ámbito del medio ambiente y el clima, 2023 es, podríamos decir en jerga periodística, una noticia en desarrollo. Ha sido un año de puntos de inflexión para la biodiversidad, para las temperaturas sobre la Tierra. Y luego de esta calurosa Navidad, como diría 31 minutos, la más calurosa que hayamos registrado nunca, queremos saber cómo fue 2023 en términos climáticos, qué se espera también para el próximo año. Y el informe esta vez lo tiene Francisco Verdejo. Esta era la única opción posible, consistente con nuestro compromiso de hacer un tipo de minería responsable con el medio ambiente. 58 años de funcionamiento y más de 30 con episodios críticos de contaminación. El cierre de la fundición Ventanas marcó un antes y un después, al ser un ícono de las zonas de sacrificio, específicamente del cordón industrial Quintero Puchuncaví. El cierre de Ventanas este año fue un hito. La verdad es una de las peticiones más importantes que teníamos en relación a la descontaminación de la zona de sacrificio más importante a nivel internacional de nuestro país. Si bien el cierre es histórico, los episodios críticos de contaminación en la zona aún no acaban.
Tan solo en noviembre de 2023, 38 personas resultaron intoxicadas, por lo que la eliminación de los focos de contaminación y sus efectos aún está pendiente. Aprobado y despachado a ley. 13 años de discusión llevaron a esto. El Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas busca proteger la naturaleza de nuestro país en medio de la crisis de la biodiversidad que afecta a nuestro planeta. Aún así, no estuvo exento de polémica. Es evidente de que concesiones sectoriales para industria extractiva no es compatible con hacerse cargo de frenar la pérdida de biodiversidad en áreas protegidas. El 60% de nuestra operación es en reservas marinas, reservas en las cuales se nos otorgó el derecho por el Estado. Nosotros no nos fuimos a instalar ahí, sino que el Estado nos otorgó ese derecho. Las concesiones productivas en áreas protegidas es un tema que aún genera controversia. El encontrar un equilibrio entre la producción y la protección del medio ambiente es uno de los desafíos que quedan al pendiente. No es compatible la creación de reservas, parques nacionales y áreas marinas protegidas que existen hoy, que están en proceso de convertirse o que el mundo científico ha considerado que son relevantes de conservar, si no las vamos a proteger en verdad, ¿no? Los efectos de la crisis climática se hicieron presentes en nuestro país. La llegada del fenómeno del Niño junto con ríos atmosféricos y el calentamiento global provocaron una serie de lluvias e inundaciones en la zona centro-sur de nuestro país. En fondo, definitivamente la lluvia es por esta tormenta que es bien especial, que le llamamos un río atmosférico zonal y que está aprovechando las condiciones que ofrece el Niño. Aunque en el lado positivo nos dio postales como esta. La laguna Culeo, el ícono de la mega sequía, volvió a llenarse momentáneamente. Además, fue el primer año sin déficit de lluvias tras más de una década de sequía. Evento que no quita el severo escenario de escasez hídrica que se mantiene en nuestro país. Vamos a tener que adaptar los estándares, ampliarlos, aumentar los niveles de seguridad en las inversiones públicas, pensando en que en las próximas décadas el país va a tener que enfrentar eventos hidrológicos mucho más extremos, cada vez más extremos. Y Chile no fue el único afectado. El mundo entero también fue testigo de los avances de la crisis climática. No, nuestra tarea es urgente. La humanidad ha abierto las puertas del infierno. Fue el año más caluroso registrado en toda la historia, 1.4 grados Celsius de alza en comparación a los niveles preindustriales, e incluso julio de este año alcanzó el umbral de los 1.5 grados. Este año es el año más extremo que hemos tenido casi en la historia de la humanidad. Lejos va a terminar de aquí al 31 de diciembre siendo el año más cálido de toda la historia de la humanidad. Sus consecuencias fueron claras: olas de calor en Europa, incendios forestales desatados en distintas partes del mundo, tifones en el sur de Asia y mucho más. Fueron estos eventos los que motivaron a los acuerdos. Extensas jornadas fueron la tónica de la COP28 de Dubái, que tras 13 días lograron un acuerdo histórico. Por primera vez en 28 COPs, porque esta es la COP número 28, aparece las palabras combustibles fósiles en un texto de decisión. Y lo que dice es que vamos a hacer una transición para dejar de usar combustibles fósiles. Y es que el camino no fue fácil. Una acusación de lobby por parte de la industria petrolera y el rechazo a distintos borradores marcaron la cumbre. Uno de los grandes problemas que estamos enfrentando a nivel internacional tiene que ver con la presión que estamos viviendo de parte de empresas que básicamente realizan lavado de imagen verde, ¿no? Este es un problema porque significa que aquellos que son responsables del problema se están posicionando como justamente promotores de soluciones que cambian para no cambiar nada. Transicionar de los combustibles fósiles, potenciar las energías renovables y comenzar la operación del Fondo de Pérdidas y Daños fueron las principales ganancias de la cumbre, pero que también queda con tarea para el próximo año. Yo creo que en la COP29 y en la COP30 que vienen, va a haber que profundizar estos acuerdos.
quizá darle un poquito más de vinculación, porque hasta hoy día son acuerdos de buena voluntad de los países, no son vinculantes. Un 2023 complejo, que para expertos y autoridades fue un punto de inflexión, que deja como desafío seguir en el camino de la adaptación climática y por sobre todo avanzar en acuerdos para proteger nuestro planeta. Nosotros vamos a una pausa, pero ya volvemos con mucho más de este especial de fin de año de Futuro 360. Como ustedes saben, Chile es un país de terremotos y también de volcanes. Sabemos bastante lo primero, pero comentamos bastante poco lo segundo. Tenemos tantos volcanes a lo largo del territorio y nuestra cultura vulcanológica, que probablemente, no sé si se dice así, pero lo vamos a confirmar, es baja. Hoy nuestro país está innovando, utilizando una nueva técnica desde la Universidad de Chile, la magnetotelúrica, para entender la actividad del volcán Yaima y el volcán Villarrica en dos proyectos experimentales en la región de la Araucanía. El objetivo es justamente comprender mejor cómo funcionan, pero también elaborar métodos de prevención frente a eventuales emergencias que están a la vuelta de la esquina. Para hablar sobre este tema estamos con un especialista académico del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile e investigador del Instituto Milenio en Riesgo Volcánico, Clecar Volcanes, Daniel Díaz. Muchas gracias por estar aquí. Hola Paloma, muchas gracias por la invitación. Se dice... Kelar Volcanes. Pero lo que dije antes, ¿cultura vulcanológica? Sí, se podría hablar de cultura vulcanológica. Para corregir al tiro los errores que se cometan. Daniel, quisiera saber si compartes esta idea de que los chilenos sabemos poco a pesar de la cantidad de volcanes que hay en el territorio. Yo diría que no necesariamente. Yo diría que en los entornos de los volcanes la gente conoce mucho su lugar, su lugar de donde vive. Si uno se va a comunidades, por ejemplo en la Araucanía, donde se desarrolla este proyecto del que vamos a hablar después, las comunidades que viven hace mucho tiempo en el entorno de estos volcanes, Yaima y Villarrica, conocen el funcionamiento del volcán. Claro, pero los mapuches son otra cosa, porque sí, los mapuches tienen una actitud histórica de observación y contemplación y comprensión de la tierra. De hecho, recuerdo programas anteriores donde justamente personas mapuche habían asesorado o acompañado investigaciones en torno a volcanes, pero me refería más a la cultura nacional, ¿no? Que parece que no está tan en la prensa la cuestión de los volcanes. Sí, es cierto. Y se nos olvida rápidamente que han pasado cosas ligadas a los volcanes en Chile y que tenemos una recurrencia de erupciones volcánicas bastante alta. Es un país, Chile, donde ocurre mucho terremoto y también volcanes o erupciones volcánicas. Está todo ligado al mismo proceso, que es la subducción, y vamos a seguir teniéndolos por muchos años más. Así que hay que ir aprendiendo más. Ya, ahora hablemos sobre esta técnica en específico que es bien imposible de recordar. Se llama magnetotelúrica. Sí. ¿Qué es la magnetotelúrica? La magnetotelúrica es una técnica geofísica de exploración y nace hace unos 60, 70 años atrás. En Europa principalmente se empezó a desarrollar y es una técnica que implica medir dos cosas: el campo magnético de la Tierra, el campo magnético natural que existe, y el campo eléctrico de la Tierra. Entonces, el campo magnético terrestre existe, aunque nosotros no hagamos nada, existe y además varía en el tiempo. Varía en el tiempo por múltiples razones. Podemos pensar, por ejemplo, que sobre el campo magnético que existe en la Tierra y que se genera principalmente en el núcleo terrestre, las tormentas eléctricas o descargas eléctricas atmosféricas que ocurren en el planeta hacen que cambie el campo magnético terrestre también. Son pequeños es como si uno le pegara de repente a una campana de distintas formas. Entonces esta campana siempre está vibrando y siempre está cambiando la forma que tiene. Y ambos campos además son también están en el ecosistema universal, también son sensibles, por ejemplo, a las tormentas solares. Sí, por supuesto, claro. Entonces, el campo magnético terrestre sabemos que existe y que varía en el tiempo por múltiples razones, y esa variación en el tiempo del campo magnético genera también una variación del campo eléctrico a nivel local ahora, a nivel de planeta. Y en el planeta, como nosotros lo conocemos, en la zona que habitamos, la superficie de la Tierra, tenemos aire principalmente arriba de la superficie, que es un mal conductor eléctrico, y tenemos rocas hacia abajo, que son mejores conductores eléctricos que el aire. Y por lo tanto, las variaciones del campo eléctrico que podemos percibir las podemos detectar en las rocas, en el suelo, y no necesariamente en el aire.
Entonces, relacionando las dos cosas, estas variaciones del campo magnético en la Tierra y las variaciones del campo eléctrico, Ya, pero espérate. podemos identificar. La variación del campo eléctrico la mides en la roca. ¿Y la variación del campo magnético dónde la mides? La medimos también en ciertas posiciones de la Tierra. Nosotros cuando instalamos una estación de medición, medimos ambas cosas. Entonces, en el mismo lugar tenemos las variaciones del campo magnético terrestre en ese punto del planeta. ¿Pero son puntos que son más magnéticos que otros puntos? No necesariamente, son puntos... ¿Cualquier punto? Sí, cualquier lugar. Esto se puede hacer en cualquier parte de la Tierra, pero hay que tener en cuenta que las variaciones que nosotros queremos observar del campo magnético terrestre en el tiempo son pequeñitas. Y cuando uno mide o trata de medir esa información en lugares como las ciudades es imposible, porque nosotros como seres humanos generamos con nuestra forma de hacer las cosas un montón de señales magnéticas artificiales que ocultan el campo magnético natural que uno quiere medir. Entonces, para medirlo hay que alejarse en general de los centros urbanos, de las carreteras, de las líneas de tren, etc. Ya, entonces tú combinas estas dos mediciones. ¿Y qué es lo nuevo y qué descubres y por qué no la hemos usado antes? La verdad es que se ha ocupado, como decía antes, hace algunas décadas atrás, en otras partes del mundo, para exploración geofísica se ocupa, para volcanes se está empezando a ocupar desde hace algunas décadas también. Pero lo que podemos obtener de esta relación entre el campo eléctrico y el campo magnético de la Tierra es un parámetro que se llama resistividad eléctrica, que tiene que ver con la capacidad de conducir electricidad de una roca. Y nosotros hemos visto, por múltiples investigaciones que se han hecho acá en Chile y en otras partes del mundo, que cuando uno estudia volcanes, las características de ese parámetro, la resistividad eléctrica del magma, por ejemplo, versus las rocas que lo circundan, son bien diferentes. Es decir, el magma suele ser un material que es bastante más conductor eléctrico que sus rocas del entorno, y por lo tanto lo podemos identificar. Podemos identificar su existencia midiendo este tipo de... O sea, por ejemplo, tú tienes este sensor instalado en la roca, pero si por debajo hay más cantidad de magma, esa variación se nota. Uno podría identificarlo, y por eso nosotros no medimos solo un punto en cada volcán, sino que tratamos de hacer como redes de medición en torno a los volcanes para sacar una especie de fotografía del momento del volcán, como está ahora el sistema magmático, que también evoluciona en el tiempo, y de acuerdo a eso ir haciendo mediciones más permanentes de cómo varía con respecto a esa forma que tiene. Me imagino que, por ejemplo, la erupción tan famosa y que dio vuelta al mundo de Islandia, que todavía está activa, puede ser un buen elemento para medir con esta técnica, porque había harto magma debajo, ¿no? Y que no se sabía por dónde iba a salir. Pero en el caso de Chile, que no necesariamente tenemos ni esa cantidad de magma, menos mal, ni ese tamaño de erupción, ni ese tipo de erupción, ¿por qué podría ser útil en este territorio? La verdad es que el caso de Islandia es bien especial y particular y es una zona que tiene un volcanismo diferente al que nosotros vemos aquí porque se genera de una forma distinta, por una separación de placas más que se junten, como en el caso de Chile. Pero en Chile, pese a eso, tenemos lo que nosotros llamamos un arco volcánico a lo largo de los Andes principalmente, que se divide en dos zonas que son bien productivas en volcanes, que son los Andes centrales al norte de Chile y los Andes del sur, digamos, que se extienden desde la región metropolitana hasta más o menos la región de los lagos. Entonces, en esos lugares, en estas dos zonas de los Andes, tenemos volcanes bien activos, como el Villarrica, como el Yaima, como otros, como el Lascar también en el norte, que generan erupciones en forma recurrente y esas erupciones en general están asociadas al sistema magmático de los volcanes. Entonces, para poder estudiar mejor esos sistemas magmáticos que podemos estudiarlos con distintas mediciones indirectas, se está aplicando esta técnica además sobre las que ya se aplican para poder tener más nociones sobre cómo funcionan estos sistemas. ¿Y de qué manera podríamos aplicar esa información a futuro, no sé, pues en términos preventivos? Porque nos permitiría tener con más antelación una noción de que va a venir una erupción o no. Cuéntanos más de eso. Esa es la idea final que busca este proyecto. Es un proyecto de investigación el que nosotros estamos llevando adelante para hacer estas mediciones y que buscan entonces probar la capacidad de esta técnica de exploración geofísica como herramienta de monitoreo. Se ha ocupado en forma muy puntual en algunos volcanes del mundo y acá en Chile no se había ocupado antes como herramienta de monitoreo. Y eso implica dejar una estación permanentemente midiendo en un lugar de algún volcán y lo que nosotros esperamos es que podamos identificar cambios que sean relacionables a la actividad de los volcanes para que podamos a futuro considerar esta como una herramienta valiosa, que sea además complementaria a las otras mediciones que se hacen más regularmente de sensores sismológicos, de deformación con GPS y otras mediciones que se hacen recurrentemente en Chile y en otras partes. ¿Por qué podría ser un aporte respecto de las que ya existen? Porque con las que ya existen nosotros tenemos
de la forma, digámoslo así, estándar de monitoreo que existe en Chile, la capacidad de decir algunas cosas y de entender el sistema magmático hasta cierto punto. Nosotros no tenemos la capacidad de comprender a cabalidad los sistemas magmáticos de los volcanes todavía, acá en Chile ni en otras partes del mundo tampoco, porque son dinámicos y porque son sistemas súper inestables también. Entonces, la verdad es que yo pienso que todos los esfuerzos que nosotros desde la ciencia y desde otros ámbitos también hagamos para poder entender mejor estos sistemas sirven. Y esta es una idea científica que busca llegar a eso. No sabemos si lo lograremos, pero depende de las mediciones que hagamos y también de la actividad de los volcanes y de cómo podamos nosotros relacionar estas dos cosas. Ustedes aplicaron esto en 2 volcanes. Sí. ¿Cómo fue la experiencia en cada uno y en qué se parecen y en qué se dividen? Estos volcanes que son Villarrica y Yaima, en este caso los elegimos porque hasta hace poquito eran los volcanes de mayor riesgo específico de Chile. Digo hasta hace poquito porque hace muy pocas semanas atrás salió un nuevo ranking generado por el Senagiomín, donde en el lugar número 2 ahora está el Calbuco como volcán riesgoso. Pero el Villarrica es el primero y el Yaima ahora es el tercero en este ranking que hace el Servicio Nacional de Geología y Minería. Son volcanes que generan erupciones en forma bastante recurrente, son volcanes que han hecho erupciones históricas. El volcán Villarrica es el último, de acuerdo a la historia reciente, es el último volcán que ha tenido víctimas fatales en erupciones volcánicas en Chile. Y por lo tanto es importante, siento yo, estudiarlos porque además tienen diferencias entre sí. No son volcanes iguales, pese a que están cerca, en la misma región. Tienen comportamientos históricos diferentes, generan erupciones que pueden ser diferentes también. Están en un contexto que también es distinto y por lo tanto valía la pena probar porque en estos dos en particular porque son volcanes con una recurrencia eruptiva alta. Si vemos los últimos 100 años, por ejemplo, de registro eruptivo. Entonces, cuando uno hace estas mediciones, espera que en el volcán ocurra algún cambio de actividad que permita entonces después observar lo que pasó con los datos en esos episodios de cambios de actividad. Y eso a nosotros nos sirve. Y ustedes eligieron este momento porque este momento tiene alguna, o sea, el Villarrica siempre tiene como un hilito. Sí. O sea, ¿por qué eligieron este momento y no otro momento? La verdad es que yo diría que es circunstancial simplemente porque logramos de alguna forma generar un proyecto colaborativo entre la Universidad de Chile y el Servicio Nacional de Geología y Minería para que esto ocurra. Postulamos a fondos que son de concursos públicos para poder comprar equipamiento e instalarlo ahí. El equipamiento que instalamos es caro y por lo tanto ninguna de las dos instituciones tiene la capacidad por ahora de comprar estos equipos e instalarlos, digamos. ¿Y va a quedar ahí por cuánto tiempo? Sí, la idea es que quede ahí todo el tiempo que vivan las estaciones, digamos, hasta que se echen a perder, porque nosotros, si bien tenemos, este proyecto dura 4 años nomás, partió el 2022 y acaba el 2025, en marzo, y en estos 4 años lo que nosotros queremos hacer es medir, instalar estos equipos, dejarlos registrando y ojalá conectados con la red de monitoreo del Servicio Nacional de Geología y Minería, que están en Temuco, en el OBDAS, en el Observatorio Volcanológico, y que luego estos equipos permanezcan en estos lugares, registrando y siendo mantenidos por la universidad y por el Senagiomín en este caso, para que podamos tener más datos de eventuales futuros cambios de actividad de estos volcanes de la Araucanía. Ahora, avanzando como más hacia el mundo, estos últimos años han tenido tuvimos a La Palma y ahora tenemos a Islandia. A escala de volcanes, ¿esto es como una actividad normal o es una actividad, o estamos en un tiempo hiperactivo de los volcanes del mundo? La verdad es que yo creo que es normal. El que nosotros de repente sepamos que están ocurriendo erupciones en La Palma o en Islandia, tiene que ver, yo creo, con el flujo de información que existe. Nosotros ahora nos enteramos de todo lo que pasa en casi todas partes del mundo. Antes yo creo que era más difícil. Pero los volcanes, siempre hay erupciones volcánicas en el planeta. La mayor cantidad de erupciones volcánicas, de hecho, ocurren bajo el mar, ¿verdad? Y nosotros ni nos enteramos. Entonces, la verdad es que siempre en este planeta se generan erupciones volcánicas. A veces las percibimos más, a veces no. Pero no estamos en un periodo así como de hiperactividad, no. Es un periodo, yo diría, relativamente normal para lo que hemos visto durante los últimos siglos, y en particular en Chile es similar a lo que ha ocurrido en los últimos siglos, diría yo. Si tú estás en una conversación familiar ahora en Navidad y Año Nuevo, ¿cuáles son las 3 cosas que todo chileno y chilena debería saber sobre los volcanes? Por un lado, para permanecer a salvo, pero por otro lado, porque si uno es chileno tiene que saber, no sé, pues, de qué está hecha la empanada de pino, sí, que Chile tiene la bandera más linda y cómo cuidarse de un volcán, ¿no? Sí, es una súper buena pregunta. La verdad es que
Yo creo que hay cuestiones que son esenciales de saber, especialmente por las personas que habitan Chile y especial las personas que habitan cerca de volcanes también. Okay. Entonces, para la gente que habita Chile en general, es importante que nos acordemos, tal como sabemos que hay terremotos, que también hay erupciones volcánicas y que es parte de la normalidad de nuestro territorio. O sea, cuando haya la próxima erupción volcánica en Chile, no nos espantemos ni pensemos que es el fin del mundo. Es parte de lo que nos toca, vivir aquí en este lugar del planeta que elegimos vivir de alguna manera o habitar. Lo segundo, para la gente que vive cerca de volcanes, yo creo que es importante que aprendan sobre la historia de ese volcán. A veces no es fácil encontrar esa información a mano, pero hay lugares donde buscarla, que después me voy a referir a eso. Porque, por ejemplo, para la gente que vive cerca de Villarrica, del volcán Villarrica, es importante que sepan cuántas si veces... están o no están y también si están o no están en la pasada la lava, ¿no? Sí. ¿Y qué ha pasado en esas relevante. erupciones también? Porque a veces uno piensa que una erupción volcánica genera ríos de lava, no sé, y no necesariamente. No ha sido ese caso necesariamente en las últimas erupciones de Villarrica, por ejemplo. Entonces es importante que la gente aprenda a saber cómo han sido esos episodios si es que no lo saben. Y eso lo comento porque en particular en la zona del volcán Villarrica ha llegado mucha gente a vivir durante los últimos años y que no necesariamente conoce esa historia. No, y aparte la planificación urbana, ya lo vimos en el caso de Chaitén, está mal hecha muchas veces y la gente se instala justo debajito de donde cae la ceniza, justo debajito de donde pasa la lava. Entonces, sí, eso es relevante. Es algo que yo diría que va más por el tema de las políticas públicas que tenemos que mejorar más que de lo que sepa la gente, pero es cierto, yo creo que uno tiene que informarse mucho de dónde está viviendo. Y por último, yo diría que es necesario que si las personas en particular sepan cómo reaccionar ante estos eventos cuando les toca vivirlos, ¿ya? Y eso es parecido a lo que pasa con los terremotos, cuando uno sabe más o menos lo que tiene que hacer, dónde pararse, hasta cuándo esperar. Y yo creo que por ese lado nos falta, sin embargo, creo que el trabajo que está haciendo el Servicio Nacional de Geología y Minería y otras instituciones también en entregar información y generar información rápido cuando ocurren estos eventos, es importante, y además ellos entregan información pública que es relevante para aprender también, como glosarios e informativos, digamos, que tienen que ver con cómo son distintos volcanes de Chile. Así que yo diría que eso, que aprendamos un poco más y tratemos de saber más de dónde vivimos, sobre todo la gente que vive cerca de los volcanes. Acá en la región metropolitana pasa también. ¿A qué volcán tenemos que estar mirando acá? El San José, por ejemplo, el Maipo. Sí, son volcanes que durante las últimas décadas no han tenido... Una escoba gigante quedaría con una erupción del Maipo, además. Sí, por supuesto. O sea, si uno ve la historia geológica más antigua, yo me acuerdo que cuando estaba estudiando en la universidad aprendí de este tema, así como de este caso particular, el volcán Maipo hizo una erupción muy grande. Deben haber sido, está un poco en discusión cuándo fue, pero se piensa que fue hace 500.000 años atrás. Yo no dice 500.000 años, mucho tiempo, pero geológicamente no es tanto. Y esa erupción generó una enorme cantidad de flujos de ceniza que cubrieron casi toda la región metropolitana y la de O'Higgins, con más de 50 metros de ceniza. O sea, estamos hablando de erupciones realmente grandes. Y uno pareciera que esa historia es como media ficción, pero no lo es. Y uno ve, de hecho, depósitos de ceniza en Pudahuel. Cuando uno va para el aeropuerto, uno pasa por la autopista al lado de esos lugares, que son depósitos de ceniza de decenas de metros, que fueron generados por erupciones volcánicas del Maipo, en este caso. Ya, Daniel, con ese importante dato te voy a dejar invitado a la siguiente entrevista para saber qué hace uno cuando tiene potenciales 50 centímetros de ceniza que le van a caer encima, que es algo que tampoco sabemos. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, de nada, muchas gracias por la invitación. Es terrible y al mismo tiempo fantástico hablar de los volcanes porque nos conectan con esta idea tan concreta de que somos pequeñas hormigas en un universo variante y de alguna forma caótico, pero superior. Encuentro que la cosa de la humildad de la especie es algo que nos viene haciendo falta hace harto rato a los humanos. Así que con estos datos volcánicos tan importantes nos vamos a una pausa y volvemos con más. En estos tiempos de fiestas, sabemos que si hay algo muy poco popular es hablar sobre por qué tenemos ciertas adicciones alimenticias. Hoy vamos a hablar específicamente sobre este sabor dulce. ¿Por qué hemos llegado a tener un cerebro tan orientado a
recibir gratificación cuando comemos algo dulce y cuál es el impacto que podría tener en este caso el mundo de los edulcorantes, cómo impactan a nuestra salud. Como ustedes saben, acabamos de estrenar esta sección conducida por Macarena Morales llamada La Ciencia en Ti, que busca hacerse estas y otras preguntas sobre cómo lo que hacemos con nuestro cuerpo termina afectándonos. Veámoslo. Hola, ¿cómo estás? Quiero conversar contigo de algo que no tengo ninguna duda te va a hacer mucho sentido. Mira, la historia esta tiene que ver con el dulzor, esto que tanto le gusta a nuestro paladar y que ha estado presente siempre en nuestra historia evolutiva. Incluso en la antigüedad los platos se endulzaban con miel, pero esto dependía de la capacidad y la disponibilidad del recurso, por lo tanto no siempre estaba disponible en la mesa. Hay otros estudios que cuentan que la primera vez que probamos como especie el azúcar fue como 4.500 años antes de Cristo. Hasta ahí, todo bien. El problema vino siglos y siglos y siglos y siglos después, cuando la industria de los procesados, esa que conoce perfecto esta mezcla de grasa, azúcar y sal, este punto de éxtasis, y con ello el creciente aumento de la obesidad, es que cuando nos obsesionamos con la reducción de las calorías. Es ahí donde empezó la trampa. La industria nos trajo endulzantes artificiales. Hace 120 años atrás incluso se descubrió la sacarina, el primer endulzante artificial. Tú le pones gotitas o sobrecitos al café o al té. ¿Cuántas? 10, 12, 8, las que sean. Y es que en esta batalla que muchas y muchos dan por poder vivir una vida más saludable es que nos alejamos de los productos naturales y los reemplazamos por edulcorantes artificiales sin saber que esto iba a tener igual un impacto en nuestra salud. Te voy a dar una recomendación si es que te gusta leer, porque yo esto lo aprendí justamente en el libro El Código de la Obesidad del doctor Jason Fung. El Código de la Obesidad, el médico canadiense, bien lo explica, que cuando consumimos productos light, le hacemos creer a nuestro cuerpo que estamos consumiendo azúcar, por lo tanto nuestro cuerpo se comporta como si lo estuviera consumiendo. Es decir, engañamos a nuestro organismo, nos hacemos trampa, pero a la larga somos nosotros los que caemos en nuestra propia trampa, porque poco impacta en este resultado de, por ejemplo, bajar de peso. Ahora te hace sentido cuando tú dices, sí, hice una dieta, pero tuve rebote. Esta puede ser una de las causas. Es decir, quisimos hacerle creer a nuestro cuerpo que estamos consumiendo algo, pero que realmente no lo es. Y nuestro cerebro, muy astuto por lo demás, responde al primer estímulo, es decir, asume que estamos consumiendo azúcar. Por lo tanto, esta relación de adicción que tenemos sigue permanente en el tiempo. Ahora la pregunta es, ¿cómo vamos a salir de esta? Y eso requiere un poquito de fuerza de voluntad. Es volver a conectarnos con los sabores reales de las cosas para poder disfrutar así, de, por ejemplo, el sabor natural de un buen café o de una taza de té. O bien, preferir endulzantes que vengan desde la naturaleza, como por ejemplo la miel, los dátiles, los frutos del monje, la lulosa o la stevia en su estado natural. Este fue otro consejo más de La Ciencia en Ti. Nos vemos. Probablemente en la planificación de la Navidad pasada ustedes vieron pasar a lo lejos una noticia que decía que la Unión Europea acababa de aprobar la primera legislación que permitiría avanzar en materia de inteligencia artificial a nivel mundial. Pero todos nosotros estábamos muy ocupados para poner atención. Es por eso que decidimos que esta semana era el mejor momento para contarles a ustedes los detalles de lo que trae esta nueva legislación, qué impacto podría tener para Europa, pero también cómo podría esta inspirar legislaciones que se hagan en Latinoamérica y en el mundo. Natalia Muñoz tiene el informe. Muchos desbloquean su celular solo con su rostro. Es que pareciera que son las nuevas huellas dactilares. Es la tecnología biométrica, donde las cámaras pueden reconocer decenas de datos personales, capacidad crediticia o incluso emociones. Información que se puede malinterpretar y que nadie protege hasta ahora. Este es un día histórico. Ante esto, la Unión Europea marcó el camino en el uso de la inteligencia artificial con el pacto de una legislatura. Le pone exigencia a las compañías incluso con multas que son muy altas. Las multas pueden llegar hasta un 7% de los ingresos totales de una compañía a nivel mundial. La exigencia va a ser de que estas empresas como Google, como Microsoft y otros más que están en estas áreas, ¿no? Van a hacer un solo tipo de producto respondiendo al marco legal que está estableciendo la Comunidad Europea.
El avance de esta tecnología preocupa incluso a sus fundadores. El continente europeo ha puesto bordes en sistemas que supongan riesgos inaceptables para los derechos fundamentales de los ciudadanos, tal como todos los sistemas de categorización biométrica por creencias políticas, religiosas, filosóficas o por su raza y orientación sexual. Puedes cometer abusos, digamos. O sea, yo puedo hacer reconocimiento facial con un niño, por ejemplo, un menor de edad, probablemente no. Entonces, si no le pones ningún borde, ¿se cometen abusos? Sí. En Merlín y Scanbox específicamente, y nosotros en nuestro centro ya nos dedicamos a esta área, a la área de la biométrica, ¿ya? Y vamos a tener que pasar por la certificación y registrar nuestros productos. Tiene muchas ventajas. Puede ayudar, por ejemplo, a hacer más eficientes los procesos, pero también tiene riesgos. Si se usa para decisiones que afectan importantemente la vida de las personas, por ejemplo, evaluar un crédito. El sistema podría ser discriminatorio, por lo que se prohíbe cualquier uso relacionado con la puntuación basada en el comportamiento o las características sociales y cualquier sistema utilizado de las personas para explotar vulnerabilidades o datos como edad, discapacidad o situación social o económica. Por un lado, la seguridad y por otro, la transparencia. ¿Ya? Es decir, que las empresas expliquen bien cómo funcionan sus modelos y qué datos usaron para el entrenamiento, por ejemplo. Además, los sistemas de inteligencia artificial clasificados como de alto riesgo tendrán una evaluación obligatoria del impacto en los derechos fundamentales para así no poner en riesgo, por ejemplo, la democracia, por el uso de material falso creado con esta tecnología, como la inteligencia generativa. Modelos como ChatGPT de la empresa OpenAI o BART de Google tendrán que cumplir con criterios de transparencia y respetar derechos de autor, por lo que imágenes como estas o canciones como estas tendrán que tener una marca de agua de que fueron realizadas con IA. Ahora, ¿qué pasa si un país como Europa regula y Estados Unidos y China no regulan? Estados Unidos y China se frotan las manos de que Europa esté regulando, porque ellos al no regular tienen ventaja, hay competencia desleal. Por eso esto lo tenemos que hacer todos. ¿Y qué pasa en nuestro país? Una ley que regularía el uso de la IA está en el Congreso. Sin embargo, aún existen dudas del avance tecnológico en Chile. Estamos trabajando en una regulación y parte del desafío es poder tomar todas las experiencias internacionales, lo bueno, lo que ha funcionado, pero también aprender de los espacios de mejora. Tenemos un repositorio que se llama algoritmospublicos.cl, donde tú puedes ver en este momento 75 casos de uso de algoritmos en la administración pública. Aproximadamente la mitad son inteligencia artificial. Ahora estamos subiendo 25 casos nuevos, o sea, a fin de año vamos a tener 100 casos, pero eso es solo el sector público. Del sector privado existe desconocimiento, pero se proyecta que se utilizará cada vez más. En Europa, la norma prevé la creación de la Oficina de Inteligencia Artificial, que coordinará el uso entre las autoridades nacionales y que entregará información de en qué se utiliza la IA. En Chile, según expertos, aún estamos al debe. Una de las regulaciones más importantes es la Ley de Protección de Datos Personales. Esta ley data de 1999, ni siquiera menciona el Internet. Llevamos más de 10 años discutiendo el actual proyecto de ley. Esa es una regulación que está muy atrasada. Si queremos tener un uso adecuado de la inteligencia artificial en Chile, es urgente que aprobemos la reforma a la Ley de Protección de Datos Personales. Tenemos que ser muy cuidadosos de cómo le ponemos borde a esto, porque la tecnología va avanzando tan rápido que es difícil hacer predicciones muy asertivas a muchos años plazo. Desafíos a los que la propia ley en la Unión Europea no queda exenta. La normativa no estará en pleno vigor antes de 3 años, por lo que ahora mismo nadie tiene ni idea de cómo será la inteligencia artificial para esa fecha. Si bien este año el robot más famoso fue ChatGPT teniendo conversaciones tipo humano con nosotros, también hay otros robots que han quedado bajo la línea de la fama, pero que traen grandes aportes a nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, este caso de un robot cirujano que está trabajando en nuestro país, por un lado para traer mayor precisión a la medicina, pero también para bajar las listas de espera y colaborar de esta manera con nuestro sistema de salud. La idea es que podamos comprender cuál es el aporte de las máquinas y para eso Tiare Riadi reporteó este tema y el siguiente es su reporte. La inteligencia artificial y la robótica están transformando la medicina y el Magnetic Assisted Robotic Surgery es parte de esta revolución. Uno coloca un imán por fuera de la piel,
y otro imán por dentro de la pared abdominal, y uno logra hacer movimientos disminuyendo la necesidad de hacer tantos cortes y colocar tantos instrumentos por estas incisiones. Este asistente robótico clínico logra realizar operaciones de órganos en la zona abdominal, la que a través del magnetismo de imanes permite una cirugía de mayor precisión y menor tiempo. Un beneficio para el paciente, porque permite hacer la cirugía con menos incisiones, con menos cortes, y eso significa para el paciente menos dolor, menos complicaciones, menos cicatrices, es decir, un mejor procedimiento, menos invasivo, una cirugía menos invasiva. Para el cirujano permite que vea mejor, que controle todos los instrumentos, que haga movimientos que no se puede hacer con instrumental convencional. El robot ya es parte del staff médico del Hospital Luis Tisné de Peñalolén, donde ya ha realizado alrededor de 20 intervenciones y destaca como una potencial solución a los problemas de nuestro sistema de salud. Cirugías más rápidas y que todo el proceso perioperatorio también sea así, lo que aumentaría la cantidad de pacientes que uno podría estar operando, lo que va en directa relación con la eficiencia de los pabellones quirúrgicos. Y poder la posibilidad de hacer más procedimientos quirúrgicos en el mismo tiempo, lo que va a tener un efecto importante en lo que son la oferta de cirugía, que va a redundar en que se reduzcan las listas de espera. Es el segundo robot de cirugía abdominal en el mundo y el primero en Latinoamérica. Una demostración de una herramienta y mercados incipientes en el país. Y ahí viene otro tema muy importante para nosotros, es dónde producir estos robots. A nosotros como Corfo, y estamos también en conversaciones con ellos, ven la posibilidad de que puedan producirlos en Chile. No solamente para abastecer esta demanda que potencialmente pueden venir de hospitales públicos chilenos, sino también de hospitales privados chilenos u otros hospitales latinoamericanos. Innovación y tecnología que abre nuestras fronteras en la medicina. Otros prototipos clínicos, como los Physical Twin, buscan la creación de réplicas fidedignas e interactivas de órganos para así evitar la experimentación animal. Creamos una réplica de un órgano donde replicamos parcialmente su funcionalidad, su apariencia y también sus propiedades materiales. Logramos a través de esta simulación mecánica interpretar los valores de los sensores para justamente modelar la interacción. A través de la manipulación de la luz, científicos de la Universidad de Chile proponen mecanismos morfológicos nuevos y potencialmente revolucionarios en el estudio de las neuronas, aportando a la comprensión de los procesos y sentando las bases para una nueva era en la tecnología óptica e inteligencia artificial. Alternativas que pretenden mejorar procesos, tratamientos y entregar una mejor calidad de atención a pacientes, como al mismo tiempo hacerse cargo de las principales falencias de los servicios médicos a nivel mundial. Nos paseamos por la ciencia, los cohetes, la medicina, la inteligencia artificial, el clima, la biodiversidad y tantas otras cosas que están ocurriendo en este mundo en que vivimos hoy, para traerles a ustedes algunos de los recuentos de 2023 y algunas proyecciones hacia 2024. Y seguiremos en esta tarea en el siguiente capítulo de Futuro 360. Los esperamos muy pronto, el próximo año. Huawei presentó